El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos. En primer término, tenemos mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica los códigos penal y procesal penal, con el objeto de establecer la validez de las sentencias condenatorias extranjeras como fundamento del agravante de reincidencia y habilitar al Ministerio Público para requerir cooperación y asistencia internacional. Esto entonces es mensaje. Luego, en moción, modifica el Código Penal para tipificar los delitos de acoso y chantajes sexuales. También en moción, también tenemos la renovación de la urgencia suma para el despacho del proyecto que adecua la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia de las leyes 21.522, 21.523 y 21.527, que está en tabla en el punto 1 en esta sesión. Oficio ordinario de Senda, por el cual informa sobre implementación de la ventanilla única. Comunicación por la cual se informa que el diputado señor Agustín Romero reemplazará al diputado señor Luis Fernando Sánchez en la sesión de hoy. Luego se comunica que la Cámara de Diputados tomó conocimiento de la nota enviada por la diputada señora Camila Flores, mediante la cual informa que ha decidido retirar su firma del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir de forma excepcional el retiro de hasta el 100% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones, boletín 14.909-07. Finalmente tenemos correo de la señorita Paula Recabarren, abogada del Departamento de Asesoría y Estudios de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual excusa la insistencia tanto del ministro, que también me llamaron y señalando que el ministro tenía una asistencia o que asistiera a otra comisión, y del subsecretario de Justicia, que tiene problemas de salud, en este momento se enfermó, por lo cual concurrirán telemáticamente la señora María Esther Torres, que es jefa de edición jurídica, que comparece en este momento como la subsecretaria subrogante, y el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, don Milton Espinosa, acompañado de los abogados Ignacio Gaete y Raúl Schonthaler. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Yo también quisiera solicitar, tal como lo hemos discutido en las sesiones anteriores, estos proyectos de retiro y tal como se ha hecho con los 5 proyectos de ley que se han tramitado en esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, solicito el acuerdo de esta comisión para refundir y, en consecuencia, tramitar conjuntamente los siguientes proyectos iniciados en moción. El boletín número 14.909-07, que modifica la Carta Fundamental para permitir de manera excepcional el retiro hasta el 100% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones. En segundo lugar, el boletín número 14.910-07, que modifica la Carta Fundamental para permitir un retiro hasta el 10% de los fondos acumulados de la cuenta de capitalización individual de las cotizaciones obligatorias. Número 3, boletín número 14.912-07, que modifica la Carta Fundamental para permitir a los cotizantes y a los pensionados del nuevo sistema de pensiones el retiro de hasta el total de sus fondos previsionales. Número 4, el boletín número 14.915-07, que modifica la Carta Fundamental para incorporar como parte del derecho a la seguridad social la facultad del afiliado a un sistema de capitalización individual obligatoria y voluntaria de retirar hasta el 10% del total de sus ahorros de fondos de pensiones. Número 5, el boletín número 14.917-07, que modifica la Carta Fundamental para permitir un nuevo retiro de fondos previsionales. El número 6, el boletín número 14.886-07, que modifica la Carta Fundamental para otorgar a los afiliados al sistema de pensiones regidos por el decreto de ley número 3.500 de 1980 la posibilidad de retirar fondos previsionales hasta por 1 millón de pesos. 7, el boletín número 15.827, que modifica la Carta Fundamental para permitir el retiro parcial o total de los fondos de pensiones y obligar a los administradores a reintegrar al Fondo de Capitalización Individual las pérdidas experimentadas en el periodo que señala. Número 8, el boletín número 15.835-07, que modifica la Carta Fundamental para permitir el retiro acotado de fondos previsionales en los casos que indica. Número 9,
el boletín número 15.877, que modifica la Carta Fundamental para autorizar a los afiliados al sistema de pensiones regidos por el decreto ley número 3.500/1980 a retirar hasta $1 millón de sus cuentas de capitalización individual. Y finalmente el boletín número 15.838-07, que modifica la Carta Fundamental para incorporar como parte del derecho a la seguridad social la facultad de los afiliados a un sistema de capitalización individual de retirar parte de sus fondos previsionales. Reitero, la idea es refundir estos 10 proyectos de ley que tienen la misma idea matriz, de la misma manera que se han hecho los 5 procesos de retiro de proyectos de ley anteriores, y para eso me permito recabar la unanimidad de la comisión. Sí, presidente. Perfecto. Don Andrés Longton. Don Andrés Longton. Don Andrés. También. Está de acuerdo. Dedo para arriba, presidente. Entonces se refunde por unanimidad los 10 citados proyectos de ley. Sí. Entonces lo aprobamos por unanimidad. Y la idea es poder votarlo en sala ahora, esta misma fusión de proyectos, no es el proyecto de ley, la fusión de los 10 proyectos de ley en sala a las 5. Pasan a sala también. Conforme al 17A hay que fusionar por mayoría simple en comisión y en sala. Presidente, diputado Soto. sí, la fusión de proyectos tiene que ver con ordenarlos para después votarlos en audiencias o en sesiones posteriores en la sala. Por cierto. Es solo una medida de ordenamiento para votarlo en 1 o 2 semanas más, ¿sí? Tal como usted plantea, diputado Soto. No, en lo absoluto. Gracias, presidente. A usted, diputado Soto y diputado Vintage. Esta primera parte de la sesión está destinada a dar inicio a la tramitación del proyecto de ley iniciado en mensaje que adecúa la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia. Disculpe, diputado Longton. Sí, de la cuenta. Presidente, lo que pasa es que dio cuenta el secretario de un proyecto del presidente de la República que busca considerar la reincidencia de delitos cometidos en el extranjero. Sí. Sentencias condenatorias en el extranjero. Ya, ese proyecto es idéntico, casi en su 100% a un proyecto que nosotros presentamos hace algunos meses atrás, el año pasado, de hecho, presidente. No sé por qué no se le puso urgencia al nuestro, considerando que creo que habría evitado utilizar recursos humanos en un proyecto que en definitiva ya está presentado, pero bueno, así optó el Ejecutivo por hacerlo. Por lo tanto, le pido, presidente, si podemos fusionar los dos proyectos, ya que es una réplica de la moción parlamentaria, de una moción parlamentaria nuestra, presidente. ¿Acordarlo? Esto cuando está azul. Muchas gracias, diputado Longton. Secretario, ¿alguna precisión respecto de fusionar con mensajes del Ejecutivo? Sí, presidente, es posible. El procedimiento hasta cierto punto se parece al que adoptamos recién. La comisión tiene que adoptar el acuerdo. Tal como sucede en este caso, en la solicitud, porque es una solicitud de refundir los proyectos, va a la sala. En el caso de que el proyecto que se esté solicitando refundir, ¿cierto?, sea un mensaje, lo que hace la sala, la providencia que le da a la solicitud de la comisión es que se derive la solicitud al Ejecutivo para los efectos de escuchar su opinión, si acaso está de acuerdo o no con eso. Okay. En este caso es así, el único trámite aparte que tiene es consultar al Ejecutivo. Muchas antes gracias. de decidir la sala. Muchas gracias, señor secretario. Hecha la solicitud por el diputado Longton. No sé si hay unanimidad para fusionar esos proyectos de ley. ¿Sí? Diputado Soto. Sí, solo hacer la prevención de que tengan ideas matrices que sean compatibles, que es el requisito. Yo no conozco el proyecto de ley que está mencionando el diputado Longton. Yo hago fe de lo que él dice, que está muy bien elaborado, pero de todas maneras habrá que revisar la idea matrices y recabar la opinión del Ejecutivo. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con la solicitud que hace el diputado Longton. ¿Le parece, diputado Longton, y a la comisión, de que lo aprobemos ahora y lo supeditemos a que la Secretaría nos informe de que efectivamente las ideas matrices son similares y compatibles y lo llevamos a la sala? ¿Les parece? ¿Lo aprobamos por unanimidad? No hay problema, presidente. Gracias. Lo aprobamos por unanimidad y se lo permitimos aunque vengan auto. Sí, es que somos muy buenos en la comisión. Se aprueba. Y manejando, y con una mano. Ya, muchas gracias.
Entonces, esta primera hora de la sesión vamos a iniciar la tramitación del proyecto de ley de iniciado mensaje que adecua la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia de las leyes número 21.522, 21.523 y 21.527. Boletín número 15.816-07, que está calificado con urgencia suma. Esta iniciativa que se somete a consideración de esta comisión tiene por objeto principal adecuar la legislación posterior a las modificaciones hechas por la ley 21.522 sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes para no dejar espacios de ambigüedad en un área del derecho que debe aplicarse estrictamente apegada a la legalidad y para lograr que la cobertura que estas leyes brindan a los niños, niñas y adolescentes alcance también a aquellos que sean víctimas de los nuevos delitos tipificados. Para este objeto nos acompaña vía telemática la subsecretaria subrogante y jefa de división jurídica, doña María Esther Torres Hidalgo, a quien también secundan el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, don Milton Espinosa, y los abogados Ignacio Gaete y Raúl Schonzaler. Así que le voy a entregar la palabra a María Esther para que nos informe respecto de este proyecto y ver si efectivamente es tan simple como se plantea, poder contrastar opiniones con los miembros de la comisión y poder despacharlo eventualmente en este acto. Tiene usted la palabra, estimada subsecretaria. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por darnos la palabra. Primero que nada, pedir las excusas de la asistencia del subsecretario y del señor ministro de Justicia. El subsecretario lamentablemente tiene un problema de salud complicado, entonces no pudo asistir. Y el ministro a esta misma hora tiene sala, tiene comisión, tiene otros topes de agenda. Entonces, nos encontramos aquí el equipo técnico en la tramitación de este proyecto de ley. Y quería solo comentar que no está Ignacio Gaete, sino que está Diego Moreno aquí acompañándonos en la tramitación del proyecto. Primero que nada, comentar que este proyecto que adecua la legislación vigente a estas normas ya les fue anunciado anteriormente cuando tramitamos el veto de la ley de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. En aquella oportunidad se les comentó que igualmente iban a quedar algunos aspectos que deberían ser coordinados con legislaciones que estaban en ese minuto a punto de salir del Congreso, estaban en trámite ante el Tribunal Constitucional. Básicamente, tal como se comentó en aquella oportunidad en el veto, este proyecto de ley responde a la necesidad de coordinar 3 proyectos de ley que trataban de materias similares. Uno era justamente el proyecto de ley, que ahora es ley, la 21.522, que se refiere a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, también a la ley conocida como Ley Antonia y también a la ley que creó el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Tenemos una presentación que yo creo que puede ser útil para decirlo de alguna manera, para facilitar la comprensión de este proyecto, porque es un proyecto como bien técnico, en el sentido de que cambia algunas palabras o incluso dígitos por otros. Entonces, ¿nos permite hacer la presentación? ¿Poder presentar? ¿Con una PPT? Sí, por favor. Aquí le van a autorizar, María. Están autorizados. Ya. Está ok para que comparta pantalla. Ya. Y si nos puede enviar por mail o por WhatsApp a la comisión sería muy bueno también. Sí, ningún problema. Muchas gracias, María. Bueno. La siguiente, bueno, aquí tenemos la primera página de la presentación. Inmediatamente. Ya. Bueno, aquí tenemos el contenido de la presentación. Como decíamos, los antecedentes están en el proyecto de ley de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en que
incluso se presentó un veto justamente para poder coordinar todo lo coordinable en ese minuto a tiempo. Y bueno, y quedaron pendientes las adecuaciones de las otras leyes que estaban en trámite, que son la ley Antonia y la ley que creó el nuevo servicio. Por lo tanto, básicamente el proyecto de ley que estamos ahora iniciando su tramitación se refiere a 3 artículos fundamentalmente, uno referido a la ley 21.523, referido a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, a la ley 21.527, que es la ley Antonia, y una norma interpretativa. En relación a las modificaciones que se realizan a la ley 21.522 de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, se intercaló un nuevo párrafo. O sea, ¿qué es lo que funda esta adecuación? Que se intercaló un nuevo párrafo entre los actuales párrafos 6º y 7º del título 7º del libro 2 del Código Penal. Este nuevo párrafo que se creó por esta ley, el párrafo 6 bis, recoge en los nuevos artículos 367 a 367 octave los delitos que previamente estaban en parte en el párrafo 6 y en el párrafo 8 del Código Penal. Y además se creó un nuevo delito de transmisión de acciones de significación sexual de niños, niñas y adolescentes en un nuevo artículo 367 septies. Entonces, las conductas reguladas previamente en el artículo 366 quinquies, que era producción de material pornográfico, y en el artículo 374 bis, que se trataba de almacenamiento y comercialización de material pornográfico, pasaron a funcionarse en el artículo 367 cuater. Esta lámina refleja cómo se construyó ese nuevo artículo 367 cuarter, que respecto del cual se tienen que realizar varias coordinaciones en estas leyes. Tenemos acá a un costado el 366 quinquies y también el 374 bis antiguos, y que estos eran los artículos previos a la publicación de la ley 21.522, y al otro costado tenemos cómo quedó actualmente la legislación con la ley 21.522, y que es esta creación del artículo 367 cuater, que reúne todas estas conductas en un mismo artículo. Esto provocó, tal como señalábamos antes, varios cambios que son necesarios ahora de terminar de corregir. Bueno, acá podemos mostrar cómo fue también y que un poco explica la necesidad de adecuación y por qué pasó esta especie como de coordinación entre todas estas leyes. Tenemos que la ley 21.522 fue publicada el 30 de diciembre del año pasado, la ley 21.523 fue publicada el 31 de diciembre del año pasado, y la ley 21.527 fue publicada el 12 de enero del año pasado, o sea, de este año, perdón. Entonces, todas estas leyes, particularmente las dos primeras, tenían un objeto de regulación similar que hizo que pudiesen coincidir muchas de las regulaciones y toparse unas con otras, porque no alcanzaron a estar vigentes en el minuto en que fue la discusión de estas leyes. El caso con el proyecto de ley de reinserción social juvenil es un poco diferente, porque claro, es una ley de lata tramitación y que estaba en su fase en el Tribunal Constitucional cuando ocurrió esta discusión y no alcanzó a adecuarse en algunos temas bien específicos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que se está haciendo a través de esta ley. Por ejemplo, en el Código Penal se corrige la referencia al 367 cuater en el artículo 369 quinquies del Código Penal. Este artículo se refiere justamente a la acción penal, por eso es importante que lo corrijamos. En la ley 21.523 se corrige un error de referencia al artículo 280 del Código Procesal Penal. En la ley 21.527 se corrige también un error de referencia a un artículo de la ley orgánica que crea el servicio, que es un detalle de referencia, pero que nos parece importante dejarlo bien establecido ahora. Y en la ley 21.522 misma se aclara el sentido del artículo 14 de esta ley, que era el artículo que trataba sobre la intertemporalidad de la ley,
para evitar problemas interpretativos sobre justamente la aplicación temporal de estas modificaciones que se realizan a través de esta ley. Bueno, aquí vemos ya más detenidamente el contenido del proyecto. En la ley 21.523 se reemplaza las referencias que se hacían en el texto aprobado por el Congreso al artículo 366 quinquies por el 367 cuater, inciso segundo del Código Penal. Esto debido a que nosotros creemos, y de hecho es así, la intención del legislador fue justamente abordar esta conducta. Lo que se está haciendo ahora es corregir esa omisión. Y además se corrige un error de referencia de la ley en relación al artículo 280 del Código Procesal Penal. En la ley 21.527, de la misma manera, es una modificación del mismo tenor que la que explicamos al principio, en que se reemplaza la referencia al artículo 366 quinquies por el 367 cuater, inciso segundo, en el artículo que se refiere a la prescripción de la ley, en la ley 20.084. Y se corrige un error de referencia al que aludíamos anteriormente en el artículo 35 septies, en relación con el artículo 33, que en realidad debiera ser 34, la ley orgánica que crea el servicio. Finalmente, la ley 21.522 se corrige en el Código Penal la referencia hecha por la ley 21.522 en el artículo 369 quinquies al artículo 367 cuater, restringiéndolo solo al inciso segundo. Y se clarifica el sentido del inciso cuarto de la norma sobre intertemporalidad. Finalmente, tenemos una lámina referida en qué consiste la modificación sobre intertemporalidad, que podemos verla en su minuto y que nos parece que es una regla bastante importante también para solucionar los problemas que se puedan producir al respecto en su aplicación. Presidente, también nos gustaría referirnos a que estas modificaciones las conversamos en su oportunidad con el Ministerio Público. Ellos estuvieron de alguna manera estaban de acuerdo con estas modificaciones, las consideraban oportunas y necesarias. Muchas gracias, María Esther. María Esther, a título de pregunta, ¿todas las normas que usted nos señaló son solo de referencia o adecuación? ¿No hay ninguna modificación específica a ninguno de los proyectos de ley cuyos artículos se pretenden modificar? ¿Más solo a la referencia o relación de artículos? Disculpe, presidente. Sí, efectivamente son todas de adecuaciones y referencia, excepto esta última, que es esta norma de interpretación del inciso cuarto del artículo 14, que lo que hicimos es generar una norma interpretativa para evitar posibles malas interpretaciones. En el fondo fue reforzar el carácter que tiene el propósito de esta norma en cuanto a cómo se debe determinar la aplicación de la ley más favorable. Justamente para que no haya malos entendidos, quisimos como de alguna manera darle mayor claridad a la norma de intertemporalidad. Perfecto. Precisamente porque esta ley, tanto la de explotación sexual comercial como la ley Antonia, modifican tal cantidad de cuerpos normativos diferentes que nos parece importante dejar muy clara que esta norma de intertemporalidad tenga el propósito y cumpla con el propósito que se quiso tener. O sea, con esta cláusula lo que se impide es que se aplique el principio indubio pro reo respecto de personas que están condenadas por este mismo tipo de delito. O sea, más bien lo que se quiere impedir es que justamente se aplique solo cuando sea estrictamente necesario que se aplique, en el fondo, pero se impide aplicarse, por ejemplo, en los casos de que alguien quiera arguir que, no sé, que la prescripción es otra, o que, por ejemplo, como se está cambiando, podemos poner la última lámina, ahí aparecen algunos ejemplos que yo creo que lo van a dejar bien claro.
como lo que se hace a través del proyecto es eliminar el 366 quinques y cambiarlo por otro artículo, que nadie vaya a señalar que Se con derogó esa ese artículo. eliminación se está creando un estatuto más favorable. Perfecto. Perfecto, que nadie alegue la derogación de la norma, sino que hoy día está ubicada en otro cuerpo normativo, digamos. Exactamente, tal cual. Muy bien. Hoy se ofrece la palabra sobre este proyecto de ley. Creo que la explicación, diputado Romero. Sí, presidente, muchas gracias. Claro, yo creo que en general es evidente, se trata de normas adecuatorias y no tienen, digamos, mayor dificultad. A mí lo que sí, esta norma interpretativa me llama poderosamente la atención. Yo quisiera que preguntarle al Ejecutivo por su intermedio, presidente, por qué interpretar en vez de fijar o establecer una nueva ley, porque la verdad es que esta norma interpretativa es bastante más, es como distinta a la ley que trata de interpretar, digamos. Se supone que trata de fijarle un alcance al inciso cuarto, que habla de la norma más favorable, y acá básicamente habla de la irretroactividad de la ley. Entonces tengo aquí una confusión que quisiera que me explicara con peras y manzanas el Ejecutivo qué es lo que pretende con esta norma. Gracias. Muy bien, diputado Romero. Estimada subsecretaria. Gracias, presidente. Le voy a dar la palabra a nuestro abogado Diego Moreno, que es especialista en materia penal, para responder por qué optamos por esta redacción y por esta norma interpretativa en vez de modificar la norma intertemporal. Muchas gracias, María Esther. Entonces le entregamos la palabra a la abogada. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, para contestarle al señor diputado. El artículo 14 de la ley 21.522 establece efectivamente varios problemas de aplicación de derecho intertemporal. El inciso tercero que aparece, establece la norma de lex nihilo, es decir, ley penal más favorable. Y el inciso cuarto establece qué se considera o qué debe considerar el intérprete para determinar cuándo es más favorable una ley. Lo que intenta hacer el inciso cuarto es prohibir lo que se llama lex tercia, es decir, la tercera ley. Es decir, agarrar elementos favorables de la antigua ley y agarrar elementos favorables de la nueva ley con tal de crear una nueva ley. Esto es particularmente, o fue en algún momento particularmente debatido en doctrina. De hecho, el profesor Juan Bustos estaba a favor de la creación de lex tercia. Sin embargo, la doctrina actualmente considera que esta generación de una tercera ley, como no tiene origen democrático, el legislador nunca quiso generar esta tercera ley, sería ilegítima. Lo que quiere hacer esta ley interpretativa es decirle al intérprete que no solamente considere las normas que son propiamente penales, sino que, por ejemplo, que no solamente se ponga a calcular pena de cuál de las dos penas es más favorable, sino que también considere todas las leyes atingentes y que en esa atingencia también especialmente considere las leyes de carácter procesal y las leyes de prescripción. Sobre el hecho de si se aplica o existe aplicación retroactiva o no, la lex nihilo, la ley penal más favorable, naturalmente es retroactiva. Y sobre la vigencia de las normas, eso es algo que ya hace el inciso primero del artículo 14, cuando dice que los hechos perpetrados con anterioridad a la ley se regirán por sus leyes vigentes. Esto lo que busca es que aquellos delitos que fueron derogados no se ocupen como artimaña a efectos de decir los condenados por esos delitos, para que digan que el artículo en virtud del cual se fundó su condena ya no existe y por tanto es, comillas, la derogación de la ley penal más favorable. En sentido más simple, lo que le pide al intérprete es que considere dos derechos distintos, como si fueran derechos de distintos países, antes de la ley y después de la ley, y que solamente ahí pueda considerar todos los aspectos, incluidas las normas de carácter procesal, que superan a las normas de procedimiento, como lo que dice actualmente la ley de efecto retroactivo de las leyes, y también las normas que son referidas a la prescripción, sobre lo cual, como ustedes sabrán en relación a las últimas normas de imprescriptibilidad, es debatido si se trata de normas procesales o normas sustantivas. No haber dado respuesta, señor presidente, señor diputado. Muchas gracias, estimado abogado. Diputado Romero.
Sí, son- Y gracias, después de esta clase de Derecho Penal, que igual como cuando iba a clase de Derecho Penal, que me cargaba. Mira, a ver, por favor, para que me lo expliquen bien facilito, para que quede la historia de la ley, porque si no esta payasada va a ser re complicado entenderla para los abogados. La norma que hoy día se está interpretando, básicamente, a mi juicio, lo que se querría interpretar o aclarar es la parte que dice, en el inciso cuarto, todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho. Perfecto. Si vamos acá, a la norma interpretativa, se señala, son también normas pertinentes para el juzgamiento del hecho las leyes de carácter procesal, la referida a la prescripción de la acción penal vigentes durante el tiempo en que el hecho perpetrado pudo ser conocido por los tribunales. Punto. Hasta ahí, perfecto. Eso aclara este hecho. Pero la segunda parte de la norma que trata de interpretar establece un tema relacionado con la irretroactividad de la ley. Entonces yo, por eso hago la pregunta. No estoy calificando si es conveniente o no es conveniente, solamente quiero hablar de lo jurídicamente pertinente. Esta es una norma de irretroactividad de la ley. ¿Qué tiene que ver con la norma interpretativa? ¿Por qué no hacer otra? Digo yo, porque no lo entiendo que signifique que esto sea parte de una interpretación. Aquí no hay oscuridad en esta norma anterior. Eso quedó aclarado en la primera parte del artículo cuarto. Pero ¿qué pasa con este segundo? Porque este segundo no entiendo qué tiene que ver aquí. Eso es. Claro, lo que plantea es por qué se hace un punto seguido en una norma respecto a un tema ya aclarado. Le ofrezco la palabra al Ministerio de Justicia. Sí. Por su intermedio, señor presidente, porque la ley de efecto retroactivo de las leyes, en particular, dice que las leyes procesales rigen in actum. Entonces, si, por ejemplo, las derogaciones que hace a los artículos o las modificaciones que hace la ley 21.522, a normas de carácter procesal, por ejemplo, el artículo 6 del COD, donde mueve el artículo de lugar, podría interpretarse que se aplica in actum respecto a hechos perpetrados con anterioridad. Entonces, podría darse el supuesto engañoso del siguiente. Una persona condenada a producción de prostitución infantil, del cual el derecho chileno tiene competencia, aun cuando sea cometido en el extranjero. Por ejemplo, lo cometió en Argentina, podría arguir que el artículo por el cual él fue condenado, que es el 367 Quinquias, perdón, me confundí. El 374 bis, por ejemplo, que la norma que le dio competencia al Estado chileno para conocer un hecho ya se encuentra modificada, que es el artículo 6 del COD. Entonces, él diría algo así: a mí se me condenó por el 374 bis, más una norma de extraterritorialidad de la ley penal, la cual actualmente no existe. Entonces, podría ser más beneficioso decir que, para él, que el Estado no tiene competencia para conocer su hecho y, por tanto, no tenía, de alguna forma, su juicio ha devenido en ilegítimo. Entonces, es importante clarificar que estas derogaciones y modificaciones y sustituciones operan solamente hacia el futuro. Entonces, tiene razón el diputado de que esta norma hace ligeramente más que una simple interpretación, pero porque nosotros consideramos que esto ya estaba en el artículo 14 original. Lo que se opone, esto es expresamente al efecto de la ley de efecto retroactivo de las leyes, que es de 1847-48, que dice que las reglas se aplican in actum. Es decir, estas derogaciones no se le aplican in actum y se consideran vigentes respecto a los hechos perpetrados con anterioridad en su vigencia. Disculpen que sea así enredado, pero es así enredado. Ahí se desenredó. Hoy se ofrece la palabra, diputadas, diputados. Se ofrece la palabra. Oye, yo le quiero agradecer al Ministerio de Justicia. Este es un tema que, si bien parece simple, nos gustaría, y al presidente de esta comisión, que lo pudiéramos estudiar con nuestros asesores y poder votarlo en general y en particular en la siguiente sesión. Yo le pediría al Ministerio de Justicia que tuviera una mayor claridad en la exposición en la siguiente sesión, donde vamos a citar, para poder votar en general y en particular y absolver las consultas que las y los diputados nos planteen. ¿Les parece? Diputada Giles.
Sí, yo no sé si nos está proponiendo la votación en general y en particular, o No. nos está informando. En este caso, tengo la impresión de que ese no es un acuerdo que hayamos tomado, entonces, para proceder a la... No, lo que le estoy planteando es que cuando nosotros vayamos a discutir en general y en particular este proyecto, que incluso lo podríamos colocar en tabla, que es una facultad, en tabla fácil despacho, efectivamente en la siguiente sesión las y los diputados puedan absolver estas consultas. Por eso le pido al Ministerio de Justicia que tenga una coordinación con los asesores para poder discutirlo nuevamente en la siguiente sesión. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Gracias, presidente. Sí, si entonces era una sugerencia, porque entendí que estaba pidiendo el acuerdo, le cuento yo que yo sería partidaria de votarlo en general, y incluso ver la posibilidad de tener audiencias con especialistas que no sean el Ejecutivo, que tal vez podrían iluminarnos en la línea de lo que ha señalado, por ejemplo, el diputado Romero y otras consultas que pudieran ocurrir, ¿ya? Eso por una parte. Bueno, en realidad eso. Yo preferiría que solamente en la próxima sesión acordáramos, si es que va a haber un acuerdo, votarlo en general y en particular que hubiera sesiones de audiencia. Y lo otro, presidente, quisiera lamentar que no esté presente el ministro de Justicia y quisiera volver a decir por enésima vez que me parece a mí importante que los ministros, particularmente el ministro de Justicia, asista a las sesiones de esta comisión regularmente, puesto que es el colegislador, y valorando mucho el aporte que pueden hacer las personas que hoy día nos acompañan. Sigo pensando e insisto que es tarea del gobierno, en la persona, en este caso del ministro, que es el colegislador en realidad, estar presente en las sesiones en que se tramita esta legislación. Muchas gracias, diputada. Hago presente que en la cuenta se dieron las excusas del señor ministro. Diputado Romero, ¿no? ¿Se ofrece la palabra sobre este proyecto? Entonces cerramos este primer punto de la tabla. No. En eso estamos. Liberamos entonces al equipo de la subsecretaría. Muchas gracias. En la segunda parte, ¿quiere decir algo, María Esther? Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que el segundo punto de la tabla también es parte, entiendo que se va a ver el proyecto de ley de ejecución de pena. La deslibero en este Ah, acto. La deslibero en este acto, para que siga con nosotros. sí, podríamos Está bien. solo hacer una sugerencia Por respecto favor. del primer punto, claro. En caso de que estimen necesario más invitados, quizás sería una buena idea que invitaran al Ministerio Público, porque ellos son los que tienen más conocimiento sobre las posibles formas de interpretar esta norma en cuanto a la persecución penal de estos delitos. De todas maneras, le vamos a pedir a las diputadas y diputados, como siempre, que le hagan llegar a la Secretaría los nombres de las personas invitadas a exponer en general en la siguiente sesión este proyecto. Yo le sugiero, presidente, le pido que consideremos desde ahora la sugerencia que nos está haciendo la subsecretaria de invitar al Ministerio Público a las audiencias para esto. Me parece que el secretario de la comisión tiene los contactos para que podamos hacer efectiva esa invitación. De todas maneras, muchas gracias, diputada Giles, así lo vamos a hacer. Entonces pasamos a la segunda parte de esta sesión, que tiene por objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales. Al presente proyecto iniciamos moción del diputado Ilavaca, Alessandri, Hertz, Leiva, Chalper y los exdiputados Garín y Walker. El 18 de octubre del 2018 se han destinado ya 10 sesiones, la número 347, 413, 414 y 416 desde el 2022, y sesiones 46, 51, 54, 57, 62 y 64 del 2023. El proyecto fue aprobado en general con el compromiso del Ejecutivo de que ingresaría indicaciones que le dieran viabilidad al proyecto, y se arribó a un compromiso con el Ejecutivo en la sesión del 14 de octubre de 2022, por medio del cual el proyecto sería dividido para efectos de su tramitación y el ingreso de indicaciones en dos partes, a saber, letra A,
una parte del procedimiento, una parte de procedimiento, es decir, modificaciones al Código Procesal Penal, y para tal efecto se fijó plazo para el ingreso de indicaciones al Ejecutivo hasta noviembre de 2022, realizando el ingreso de indicación sustitutiva total el 21 de dicho mes, pero siendo rechazada la solicitud de considerar dicha indicación como texto base del proyecto, obligando al Ejecutivo a presentar indicaciones por separado el 9 de diciembre del mismo año. Y B, una segunda parte orgánica, esto es, modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Para tales efectos, el Ejecutivo comprometió el ingreso de indicaciones durante el primer semestre de 2023. Actualmente el proyecto se encuentra en votación, iniciada en la sesión número 64 del 9 de enero del 2023, pendiente desde la página 9 del comparado, artículo primero que introduce un nuevo artículo 480C con indicaciones del Ejecutivo y parlamentarias pendientes de votación. No sé si el Ejecutivo tiene algo que comentarnos al respecto. Sí, señor presidente. Bueno, aquí me acompaña el equipo de la División de Reinserción Social, que ha sido el equipo que ha estado trabajando en esta materia. Y quisiéramos comentarle que en el verano de este año tuvimos una reunión con los asesores parlamentarios para justamente tratar acerca de este proyecto, tal como había acordado la propia comisión. En esa reunión llegamos a algunos acuerdos respecto a cómo seguir avanzando. Básicamente tenían que ver con el artículo de la relación jurídico-penitenciaria y de cómo podríamos separarlo respecto a la norma que resguardaba a los funcionarios de gendarmería. También respecto al tratamiento de los principios en esta propuesta legislativa, transformándolo en reglas comunes a la actividad penitenciaria. Y por otra parte, también normas que tenían que ver con el procedimiento judicial en el ámbito de ejecución de la pena. Llegamos a acuerdo con los asesores en un debate bastante largo en que algunos también manifestaron algunos reparos. Y quizás sería bueno poder comentarles en qué consistieron estos acuerdos. Sí, adelante, subsecretaria. Le voy a dar la palabra acá, no sé, perdón. Si le puedo pedir que le den la palabra al abogado Raúl Chonthaler para poder explicar estos acuerdos. Muy bien, adelante, don Raúl. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Voy a dar cuenta de una reunión que sostuvimos el 16 de enero en dependencia ya del Congreso, de la Cámara de Diputados, con algunos de los asesores parlamentarios de esta comisión. La idea era, en el fondo, allanar camino previo a estas sesiones y las venideras en relación a los artículos que venían, aquellos que ya fueron votados. Como recordarán, en la sesión anterior del 9 de enero se votaron el 480A y B. Entonces se dio una discusión en relación al 480C, titulado como Relación Jurídico-Penitenciaria, que tenía una diferencia en la propuesta del Ejecutivo con la del grupo de parlamentarios, ya que la de los parlamentarios incorporaba un resguardo a funcionarios de la administración penitenciaria, es decir, de gendarmería. En esa ocasión, tanto en la sesión que tuvimos en la comisión como luego en la discusión con los asesores parlamentarios, llegamos a un acuerdo para que el resguardo de los funcionarios de la administración penitenciaria no quedase en el artículo de la relación jurídico-penitenciaria, sino que en uno siguiente, que se abocase exclusivamente al resguardo de los funcionarios penitenciarios. Si mal no recuerdo, de hecho, se incorporó como una indicación por el diputado Soto, pero eso no estoy del todo seguro, esa redacción, que era un artículo aparte para el resguardo de los funcionarios de Gendarmería de Chile, en la que se establecía a su vez que la administración penitenciaria debía velar por sus derechos fundamentales. De esta manera, el artículo inicialmente propuesto por el Ejecutivo, el 480C, consideramos que es el que debería aprobarse, rechazándose la propuesta de los parlamentarios, en el entendido de que está incorporado en este nuevo 480D el resguardo de los funcionarios penitenciarios.
ese fue uno de los primeros grandes temas que discutimos en esa reunión con los asesores. Vimos también y conversamos en relación a los principios que estaban en la propuesta del Ejecutivo, donde la mayoría de los asesores, aunque no había unanimidad, habían otras posturas, pero la mayoría de los asesores consideraban que esto no debería incorporarse en esta parte, en la parte procedimental de este boletín, de esta moción parlamentaria. Pero sí que eran rescatables parte de las materias que estaban en esos principios. En tal sentido, se propuso que en vez de hablar de principios, algunas de esas materias quedasen en un acápite denominado reglas comunes a la actividad penitenciaria. ¿Y cuáles serían esas materias? La no discriminación arbitraria, la proporcionalidad, la comunicación de la administración penitenciaria con los tribunales encargados de la ejecución, y un último punto que había relevado el diputado Soto en la comisión, y era que le parecía importante establecer una suerte de principio de separación y segmentación similar al existente en la responsabilidad penal adolescente. Sobre esas materias no había unanimidad, pero sí un cierto acuerdo en pasar de estos principios a estas reglas comunes y simplificándolo ya no en todos los principios que se proponían por el Ejecutivo, sino con estos pocos. Por último, en relación a las materias, que es el artículo 480K de la propuesta del Ejecutivo, de los parlamentarios se me escapa la letra, nosotros le propusimos a los asesores de la parlamentaria una simplificación, o sea, ir por la propuesta de los parlamentarios, pero con una simplificación. En razón a lo siguiente, en la propuesta de los parlamentarios, las letras A y B se referían ambas a penas sustitutivas de las 18-16, por lo que proponíamos la fusión de ambas letras en una sola. Misma cosa ocurre con la C y D, para que se fusionasen en una sola, quedando una nueva letra C como reclamación. En el texto queda bastante más simple, se escucha enredado, pero no lo es tanto. Eso como puntos centrales de lo discutido en aquella ocasión. Ya, para ir entendiendo un poco, lo primero es, a ver, se hizo una cuestión en la discusión pasada, en particular por el diputado Lonton y el diputado Sánchez, en orden a este cambio de criterio respecto a los principios, porque el plantear estos principios podía modificarlo hoy día ya existente, y ahí tengo entendido que el acuerdo que existió con los asesores dice relación con cambiar el concepto y el capítulo a reglas comunes, ¿verdad? Ya, ok. Y respecto al 480C, que es lo que se estaba discutiendo, y se hizo el punto en aquel momento respecto a aquellas personas trabajadoras de la actividad penitenciaria, y por lo que ustedes señalan, existiría acuerdo entonces a mantener el texto del Ejecutivo en el 480C y que se establecería el 480D para el resguardo de los funcionarios de la administración penitenciaria. Pero en el último acuerdo que usted acaba de señalar, dice que se va a unir el 480C con el 480D. Es que eso fue lo que entendí. Usted dijo que se iba a unir el 480A con el 480B y el 480C con el 480D. Ya, si pudiera explicarlo. Disculpe, presidente, que en el 480K hay literales A, B, C, D y E. Entonces eran esos los que se fusionaban. Ya. Entonces, para ir avanzando, diputada Giles. Me imagino que las indicaciones se van a ir Está sin micrófono, diputada. Gracias, señor presidente. Me imagino que hemos escuchado al Ejecutivo, pero que la operación será la normal, que es poner aquí, independientemente de los acuerdos que hayan llegado no sé dónde, porque aquí es aquí donde se legisla, la indicación por indicación. No obstante lo cual, dado lo que acaba de comentar usted con el Ejecutivo, me gustaría recordar que en el 480D, según yo entiendo, presidente, se refiere
a los privados de libertad. Por lo tanto, no podría reemplazarse uno por el otro, tendría que ser complementario. Sí, pero como también comentaron eso, y como que habría habido, según escuché, un acuerdo, tal acuerdo le comento que no podría hacerse por esta razón, en mi opinión. No, sí, tiene razón en términos numéricos o del literal, pero esto es una adecuación. Pero respecto al tema de fondo, la discusión en particular se radica efectivamente acá. Lo que sucede es que en su momento, porque teníamos algunas posiciones encontradas, pedimos que en reunión con nuestro equipo, el Ejecutivo y nuestro equipo pudieran llegar a algún acuerdo para poder avanzar en la tramitación, y es el acuerdo que acaban de explicarnos. Sí, presidente, perdón, entiendo perfectamente y estoy de acuerdo. Lo que no quería es que quedara asentado en la historia de la ley que ese acuerdo superaría el debate que vamos a tener acá. Está totalmente de acuerdo, diputada Gil, en lo que usted acaba de señalar. Entonces pasaríamos al 480C, que corresponde a la relación jurídica penitenciaria. Aquí existen dos propuestas, que fue lo que se dio el proceso de discusión en su momento, donde en una indicación que suscribimos los diputados Alessandri, Leiva, Lonton, Sánchez, Winter, Giles y el suscrito, habíamos unido la relación jurídica penitenciaria a las personas privadas de libertad y a quienes trabajen en la actividad penitenciaria, y de acuerdo a lo que nos señala el Ministerio, existiría un acuerdo en mantener el texto original del 480C y establecer un nuevo numeral, que sería el 480D, donde los mismos derechos se le establecerían a los funcionarios de la administración penitenciaria, cumpliendo los requerimientos que hicimos desde esta comisión en la discusión anterior. Sí. Y le pregunto también a los diputados que participamos en la discusión en su momento si estarían de acuerdo respecto a la propuesta que se habría suscrito. Diputada Giles. A mí me parece que soy partidaria de aprobar la indicación que presentamos, que me parece más adecuada. ¿Abro la discusión respecto a este punto? Yo, por un tema de orden, creo que resultaría más ordenada la propuesta que ha hecho el Ejecutivo y que se consensuó con los legisladores, con nuestros equipos, en orden a que efectivamente tendríamos un artículo para las personas privadas de libertad y sería un adicional con el recuerdo de los funcionarios de la administración penitenciaria. Pero como la idea es avanzar, por eso lo planteo, para que los parlamentarios hagan sus puntos. Diputado Sánchez. Sí, discúlpeme, muchas gracias. Lo que me gustaría es entender un poquito mejor la estructura que se está planteando acá, porque la última vez que revisamos este proyecto fue hace algún tiempo. Existe en esta estructura la indicación original ingresada por nosotros. Después hubo sobre eso una indicación del Ejecutivo, estoy entendiendo, y después sobre eso una indicación del diputado Soto con la diputada Cariola. ¿Estoy entendiendo bien? Ya, eso fue un poco el orden. Muchas gracias. Sí, entonces la propuesta que hace el Ejecutivo, diputado Sánchez, es que acojamos la propuesta del Ejecutivo del 480C y se complementa con la propuesta de la indicación del diputado Leonardo Soto y la diputada Cariola en el 480D, que dice relación con la relación jurídica penitenciaria respecto a los funcionarios de la administración penitenciaria. Ambos cumplen con los objetivos que planteamos en la discusión original. Existen dos modalidades respecto a eso, un tema netamente de orden. Sí, diputada Giles. Claro, en realidad es curioso lo que se propone, porque justamente la propuesta del Ejecutivo y la de Soto Cariola son menos completas que estas, que incluye a los trabajadores, que la que nosotros presentamos, que incluye en sí misma a los trabajadores penitenciarios
como en el caso de la que nosotros presentamos, que es la inicial. Entonces no entiendo cuál sería la ventaja de desincluirlos en la propuesta del Ejecutivo, ¿ya? Y luego incluirlos en un acápite siguiente. ¿Por qué? ¿Cuál sería la ventaja legislativa o de cualquier especie de hacer una cosa semejante? A mí me parece que lo obvio es que deberíamos aprobar la indicación de los diputados Ilavaca, Alessandri Leiva, Longton, Sánchez, Vinter y Giles, que incluye a los trabajadores penitenciarios y no dejarlos aparte y hacer una legislación en definitiva más larga me parece inútil. Muchas gracias, innecesario y no entiendo cuál podría ser la lógica legislativa. Ya, muchas gracias, diputada. Diputado Benavente. Para ver si entendí correctamente, la indicación de los diputados Soto y Cariola incluye sustituir el artículo 480C y agregar un nuevo artículo a este 480C, el 480D. O sea, ese agregado no se entiende si no se aprueba el 480C de ellos, digamos. Esa es la... Perfecto. O sea, aprobada la indicación de la diputada Giles, Vinter, Alessandri, se cae las dos indicaciones. Así es, eso. Así es. Sí. Al Ejecutivo se hizo una pregunta directa respecto a la fórmula planteada, subsecretaria. Gracias, presidente. Quizás un poco recordar cuáles eran las razones que nosotros dimos para poder tener estos artículos de manera separada, porque efectivamente lo que se quiere regular es lo mismo, solo que está separado en dos artículos. Y básicamente consistía en que la escasa doctrina que existe en materia penitenciaria, pero que igualmente existe, habla de la relación jurídica penitenciaria como la relación que se da entre los privados de libertad o las personas sujetas a algún tipo de pena con el Estado. Entonces, preferíamos diferenciar esta relación entre estas personas sujetas a una pena con el Estado en un artículo aparte, que es la relación jurídico-penitenciaria, y por otra parte, la relación que tienen los funcionarios de Gendarmería con el Estado. Justamente porque el propósito es resguardar los derechos de los funcionarios de Gendarmería de manera diferenciada. Esa fue la razón para separar o para preferir separar ambos artículos en circunstancias de que efectivamente se está tratando acerca de lo mismo. Muchas gracias, subsecretario. Yo creo que ambas posturas buscan el mismo fin. Podemos tener postura diferente respecto a la fórmula, diputado Sánchez, pero no respecto al fin. Muchas gracias, presidente. Bueno, estaba revisando aquí la propuesta del Ejecutivo, corregida un poco o afinada, podríamos decir, por el diputado Soto y la diputada Cariola. En el fondo es lo mismo. O sea, si es que vemos bien, lo único que hace es separar en este 480D a los funcionarios de la Administración Penitenciaria. La redacción es exactamente idéntica. Se hace referencia a que en el ejercicio de su actividad la Administración Penitenciaria velará por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, particularmente vida e integridad física y psíquica de los funcionarios. Quizás ahí podría haber una única diferencia en el sentido de que se precisa exclusivamente respecto de vida, integridad física y psíquica, si no me equivoco, en el caso de la redacción original respecto de los trabajadores, estoy revisando acá, si respecto a los trabajadores no había una restricción respecto a cuáles eran los derechos fundamentales por los cuales deberá velar la Administración Penitenciaria. Ese particularmente, bueno, sabemos que es interpretable, puede usarse respecto exclusivamente para reforzar o para restringir. Eso podría llegar a ser discutido, quizás habría que corregir o eliminar esa parte, pero fuera de eso, que ya es una cuestión a nivel de detalle,
me da la impresión de que la redacción es idéntica y que lo único que se está haciendo es separar el 480C, que haría exclusivamente respecto a las personas privadas de libertad, y el 480D respecto a los funcionarios de la administración penitenciaria. Para efectos de orden podría ser razonable, y como señalo, lo único que me llama la atención es que esto se restrinja o se particularice respecto solo de la vida e integridad física y psíquica de los trabajadores penitenciarios, dado que sus derechos fundamentales comprometidos acá podrían ser eventualmente otros adicionales a eso, y no sé si es conveniente o agrega algo el hecho de que indiquemos particularmente estos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Soto. Gracias, presidente. Haciendo un recuerdo de cuando discutimos esto en una sesión pasada, la idea del Ejecutivo, que es el que nos promovió esta indicación que presentamos con la diputada Carol Cariola, era separar las relaciones jurídicas que se producen entre el Estado y las personas privadas de libertad, y el Estado y los funcionarios penitenciarios que trabajan en la custodia y resguardo de las personas privadas de libertad. Como todos entenderán, son situaciones enteramente distintas. Si bien todos tienen los mismos derechos garantizados por la Constitución, pero se encuentran en una condición muy diferente. Las personas privadas de libertad están cumpliendo una condena judicial, tienen algunas restricciones por lo pronto de su libertad, ocasionalmente pueden tener incluso sanciones disciplinarias que agraven o aumenten las restricciones a sus derechos y libertades. Sin embargo, los funcionarios penitenciarios son trabajadores del Estado que están a cargo de materializar y ejecutar esas funciones. Y están regidos, y esta es la gran diferencia, están regidos por el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos. Y el Estatuto Administrativo contempla un conjunto de leyes que protegen sus horarios, protegen su salud, le entregan derechos sociales, permisos. Toda la relación laboral que tiene el funcionario penitenciario está regida por el estatuto administrativo correspondiente y las leyes complementarias. Y por eso no parecía muy razonable fundir ambas condiciones, la de persona privada de libertad, un condenado, con la de un gendarme, porque son situaciones enteramente distintas, y en colocarlos en una misma norma puede prestarse a confusiones que podrían entrar en contradicción, especialmente con su estatuto administrativo. Yo creo que la fórmula que planteamos, donde se separan ambos, tiene una distinción que está radicada en la naturaleza de las distintas funciones que cumplen o de los derechos y deberes que cumplen los condenados, las personas que están presas, con los que están encargados de la custodia de los presos, que son los funcionarios penitenciarios, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Yo creo que está sentada ya la discusión. Correspondería votar. Yo creo que ambos textos cumplen con el mismo objetivo. Yo también haría la precisión que acaba de hacer el diputado Sánchez en orden a que el inciso segundo de la propuesta del 480D, si bien establece el respeto irrestricto de sus derechos fundamentales, él particularmente orienta a dos en particular. Entonces, sí. No excluye. Pero hay que considerar que igual son para un juez muy orientadores, porque se puede dejar fuera más de un juez otros derechos. Sí. Entonces, Sí, diputado Sánchez. Sí, respecto de lo que señala el diputado Benavente, efectivamente, los derechos fundamentales que tenemos todas las personas están recogidos en la Constitución, y ninguna ley podría entrar a restringirlos. Y por lo mismo es extraño que una ley venga a establecer estos particularmente. ¿En qué sentido? Porque ¿qué otra interpretación podría dársele al hecho de que se incluya aquí un particularmente vida, integridad física y psíquica, si estamos partiendo de la base de que por el solo hecho de estar recogido en la Constitución nuestros derechos fundamentales tienen que ser siempre respetados y cautelados? Entonces, ¿qué interpretación, por ejemplo, podríamos darle el hecho de que este respeto irrestricto va a ir a atender especialmente solo vida, integridad física y psíquica, y que el estándar de protección para el resto de los derechos fundamentales podría ser este que había propuesto el Ejecutivo originalmente, el de velar solo por el ejercicio?
Es esa la interpretación que deberíamos tomar, señor presidente, de que en el caso de los demás derechos fundamentales, la autoridad penitenciaria solo va a tener que velar por el ejercicio, como estaba planteando la indicación original del Ejecutivo, y este respeto irrestricto, un estándar distinto podríamos decir, solo será velado respecto de vida, integridad física y psíquica. Estoy tratando de entender porque, a ver, esta norma no puede entenderse en el sentido de que los derechos fundamentales, de que los funcionarios penitenciarios no tengan estos derechos fundamentales, porque están en la Constitución, eso es evidente. Entonces, me pregunto yo, reitero, si la razón de ser de este particularmente es fijar un estándar distinto de protección, lo que también sería extraño, entonces quizás lo que vale la pena es saber... Claro, de preguntarle al diputado Soto cuál es la razón de fondo de o preguntarle quizás, además, al Ejecutivo, qué interpretación darían ellos de esto. Yo creo que lo más razonable es simplemente eliminar el particularmente y decir velará por el respeto irrestricto de sus derechos fundamentales en conformidad a la Constitución y las leyes y se acabó. Porque si no... genera, y sabemos cómo funcionan los tribunales, y aparte la doctrina, peor todavía, las disquisiciones respecto de esto van a ser infinitas, y yo creo que ninguna de ellas muy favorable a los intereses de los funcionarios de la administración penitenciaria. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputada Giles. Bueno, efectivamente, presidente, lo que a mí me pasa con esto es que no estoy de acuerdo con la posición del Ejecutivo y por su intermedio la que ha planteado acá el diputado Soto, porque no me parece inocuo, no me parece inocente el intentar separar a los gendarmes, a los funcionarios de las personas privadas de libertad en lo que se refiere este artículo, que es el respeto a sus derechos humanos. No veo por qué razón, no hay una razón jurídica, aparte que no hay una razón moral, obviamente, para entender separados los derechos en un articulado de los funcionarios a los de los presos. No hay una razón hasta ahora, el Ejecutivo no la ha dado en las dos oportunidades que yo he pedido, y la explicación por su intermedio del diputado Soto se ha referido a que son personas en distinta situación. Yo lo que entiendo es que para los derechos humanos no hay personas en distinta situación y por lo tanto es de toda lógica que en esta norma estuvieran en el mismo artículo respetados los derechos de funcionarios y de personas que no están en libertad. Eso por una parte. Entonces, yo entiendo que ya hemos avanzado en el debate y que queremos seguir avanzando, pero de partida no entiendo la separación que propone el gobierno, vuelvo a decirlo. Y creo que no solo es antojadiza, porque no hay ninguna razón, sino que tengo razones legislativas para lo contrario, para señalar que en la indicación que presentamos, de la cual también formo parte, está, para mi gusto, la redacción correcta, puesto que no habiendo ninguna razón jurídica para separar el respeto de derechos humanos de funcionarios y personas privadas de libertad, debieran estar en un artículo, por una parte. Y además de eso, presidente, no se le puede sacar a la otra indicación particularmente porque entiendo que no está presente una de las autoras. Entonces no sé si podría hacerse. Muchas gracias, diputada Giles. Me dice que está online. Primero el diputado Soto y después le damos la palabra al Ejecutivo. Bueno, yo creo que se entendió el argumento que planteé respecto de por qué se separan las personas que están en distinta condición, digamos. Incluso algunas están con sus libertades restringidas, digamos, por mandato judicial. Son las personas privadas de libertad producto de una condena por haber cometido graves delitos. Respecto al 480D, en el inciso final dice: en el ejercicio de su actividad, la Administración Penitenciaria velará por el respeto irrestricto de sus derechos fundamentales, particularmente, por la vida, integridad física y psíquica. El hecho que diga particularmente o especialmente, que es una norma usual en este tipo de reglas,
solamente precisa algunos, pero sin excluir ningún otro. No existe ninguna interpretación posible a lo que acabo de leer que indique que se excluye algún derecho. Solo se menciona y se relevan algunos especialmente, por ejemplo, el resguardo de la vida, integridad física y psíquica de los funcionarios penitenciarios, porque ellos conviven con personas que están condenadas por haber cometido delitos graves, delitos de sangre, delitos que tienen que ver con matar a otras personas o agredirla de manera también con resultados de lesiones graves al menos. Y ellos y conviven en el mismo lugar el funcionario penitenciario con personas que han asesinado a otras. Y eso hace que el legislador, o en este caso el Ministerio de Justicia, sugiera establecer la particularidad de estos derechos que podrían estar amenazados en mayor medida que otros que no tienen que ver con el resguardo de personas que están condenadas por graves delitos de sangre. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Y le damos la palabra al Ejecutivo y procedemos a la votación. Subsecretaria. Presidente, Sí. solo reiterar lo que anteriormente señalamos. Las razones tienen que ver con un tema, si bien no es estrictamente jurídico, sí con clasificación jurídica. Los estatutos son diferentes. El estatuto que se refiere a las personas privadas de libertad es diferente al estatuto en relación a los funcionarios, y ese es el motivo de la diferenciación. Y respecto al tema de el especificar qué derechos, de alguna manera significaba relevar estos derechos sin perjuicio de que de ninguna forma es una restricción al resto de los derechos. Solo hacer el punto de que ambas indicaciones, las anteriores, también tenían esta especificación respecto a la vida, integridad física y psíquica, y además se agregaba salud, que nosotros entendemos que está respecto a la integridad física también. Muchas gracias, subsecretaria. Yo creo que ambas opciones son absolutamente, o sea, no son contradictorias. Existe un tema de forma que entiendo además del argumento entregado por el diputado Soto, en orden a que son dos grupos de personas que tienen condiciones diferentes. Es decir, no juntar a la población penitenciaria con los funcionarios me parece un argumento adecuado. Ahora, tal cual señalado acá, me complica también, y en búsqueda de un acuerdo en realidad, particularmente conociendo que es un concepto válvula que no es excluyente de otros derechos, ¿ya? Pero en definitiva puede prestarse para algún tipo de interpretación errónea. A no ser de que el diputado Soto y la diputada Cariola eliminen ambas. ¿Sí? Que se elimine particularmente vida e integridad física y psíquica. Estoy de acuerdo. Creo que modificaba fundamentalmente el fondo de la Presidente, yo discusión. estoy de acuerdo con su propuesta. Sí, yo también. Sí. ¿Basta con eso? Ya. Porque están eliminando una fracción Diputado Sánchez y diputado Benavente. El particularmente vida e integridad física, ¿sí? ¿Ya? Entonces, pediría la unanimidad para votar en la indicación del Ejecutivo, el 480C más el 480D propuesto por los diputados Leonardo Soto y Carol Cariola. ¿Existiría? ¿Sí? Sí, presidente. Estupendo. Aprobado. Ya, pasamos al... No, y el ejecutivo, la propuesta era complementaria. Porque el Ejecutivo... Sí, a ver, en esto estuvimos discutiendo y eso fue lo que pedí la unanimidad. El 480C, la nueva indicación del Ejecutivo que recoge todo lo que está, más el 480D de los diputados. Estábamos discutiendo 486D de Soto y Cariola. Eso,
Está bien, Ya. todo conjuntamente. Sí. Sí, pero es de Soto y Cariola. Hay una gran diferencia, a mi juicio. Hay una diferencia entre la indicación del Ejecutivo y la de Soto Cariola, además Sí, de la tienes incorporación razón. Sí, de tienes razón. 480D Sí. en el texto. O sea, especialmente en el párrafo segundo. Claro. Hay dos Ya, diferencias entonces, importantes. vuelvo a recabar la unanimidad, se acogería entonces las propuestas de los diputados Soto y Cariola respecto a ambos artículos, 480C y 480D. Ya. Particularmente, exacto, ¿ya? Ahí sí. Ya, ok. Ya, ok, ya, listo. Qué bueno que lo hayamos aclarado. Ya. Del Ejecutivo se cae y la propuesta nuestra también. Ya, ok. Pasamos entonces al 480D. Aquí en el 480D está la propuesta del Ejecutivo, que dice relación con el principio de respeto a la dignidad de la persona, y la indicación presentada por los diputados Alessandri, Leiva, Lonton, Luis Sánchez, Gonzalo Inter y Marco Ilavaca. Le damos la palabra al Ejecutivo respecto al 480D, que es el principio de respeto a la dignidad de la persona. Presidente, quisiéramos pedir su autorización para hacer una breve presentación respecto a lo que conversamos con el grupo de asesores para que pudieran ver cómo la estructura de lo que se está proponiendo. Ok, adelante. Sí. Ya está publicada en la pantalla, subsecretaria, la presentación. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada, quedamos en un acuerdo, o se conversó más bien, en cambiar el capítulo de los principios por la denominación de reglas comunes a la actividad penitenciaria, en vez de regular de la manera tan extensa que teníamos los principios en esta materia. Esto implicó también disminuir la cantidad de reglas y reformular algunas. No la alcanzo a mirar. Aquí, por ejemplo, entre los acuerdos está justamente el primero, que se trataba del principio de igualdad y no discriminación. Ahí tuvimos dos alternativas. Voy a relatar un poco todos los que quedaron y luego podríamos ir presentando uno por uno. Luego se propuso respecto a las reglas respecto al tema de la proporcionalidad y a la comunicación de la administración penitenciaria con los tribunales encargados de la ejecución. Y posteriormente se señalaron cuáles eran las reglas de supletoriedad y finalmente las materias de conocimiento del tribunal. Entonces, lo primero tenía que ver justamente con el principio de igualdad y no discriminación, que aquí teníamos dos opciones. Disculpe, presidente, sobre el punto, sobre esta materia de no discriminación, la propuesta del Ejecutivo y la de los parlamentarios tenían algunas diferencias, que son las que se recogen en las dos opciones que se ven, opción A y B, en el primer inciso. Pero también en esa reunión con los parlamentarios se determinó como deseable el agregar este inciso segundo, que estaba en otro principio que ahora estaríamos eliminando, que sería el principio de presunción de inocencia, que por lo demás siempre causó bastante resquemor.
pero sí esto que aparece ahí, es decir, las personas sujetas a detención o prisión preventiva podrán acceder a las actividades educativas, formativas, deportivas, culturales, éticas y espirituales que se lleven a cabo en el establecimiento penitenciario y a los servicios de salud. Esa parte se determinó que podía ser deseable incorporarlo dentro del principio de no discriminación en relación a personas condenadas e imputadas, entre esas poblaciones. Entonces, ya sea que se decante por la primera propuesta de igualdad y no discriminación, que es la del Ejecutivo, o bien la segunda, que es la de los parlamentarios, en ambas consideramos deseable la incorporación de esta frase que acabo de leer. Y en cuanto a la redacción, en la propuesta del Ejecutivo es esta que está como opción A. En el ejercicio de la actividad penitenciaria y en la ejecución de sanciones penales, la administración penitenciaria deberá tener en cuenta las necesidades individuales y colectivas de las personas privadas de libertad. En ningún caso la administración penitenciaria podrá establecer distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones carentes de justificación razonable, de conformidad a lo dispuesto en la ley número 20.609, ley SAMUDI, que establece medidas contra la discriminación. En tanto, la propuesta de los parlamentarios es artículo de no discriminación arbitraria. El régimen penitenciario es incompatible con todo privilegio o discriminación arbitraria y solo considerará aquellas diferencias exigidas por políticas de segmentación encaminadas a la reinserción social y a salvaguardar la seguridad del imputado y condenado y de la sociedad. Eso en tanto a no discriminación. La siguiente tendría que ver con estos otros dos reglas comunes. Uno sería proporcionalidad y la otra comunicación de la administración penitenciaria con los tribunales encargados de la ejecución. En los términos que están ahí, no los leo porque son los mismos que estaban en la propuesta del Ejecutivo, no ya como principios, sino como reglas comunes, y porque aquí no hay otras opciones, una distinta en el ámbito de la propuesta parlamentaria. Y también quería señalar que había un último punto que inicialmente lo había planteado dentro de los principios para la incorporación del diputado Soto, que a nosotros nos parecía interesante agregar. No está aquí en la presentación, pero aquí era un principio que ahora podría ser una regla general en relación a separación y segmentación, replicando aquella fórmula utilizada para RPA, para responsabilidad penal adolescente. Eso en cuanto a este cambio que se haría de principios a reglas comunes, y me gustaría hacer otra precisión que tiene que ver con un tema de orden, y es que la propuesta parlamentaria se dirige en torno a párrafos. En tanto la del Ejecutivo habla solo un párrafo y distintos epígrafes. ¿Por qué esto tiene relevancia? Es porque al tratarse de un solo párrafo con distintos epígrafes, hay una unidad en torno a la ejecución. Entonces, si se habla de reglas comunes, estas son comunes a todo lo que está en ese párrafo. Si seguimos la propuesta parlamentaria, las reglas comunes sería un párrafo, pero después se va a otro párrafo, por lo que sería más difícil el hacer esta unidad que queremos darle a esta propuesta de ejecución de pena. Eso en cuanto a principios. Tenemos más en la presentación, pero creo que es mejor dejarlo aquí para seguir después, si les parece. Ok, diputado Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, lo primero que me genera curiosidad es que para efectos de la discusión legislativa tiene una forma y tiene un orden. Aquí estamos viendo una presentación hecha por el Ejecutivo que no tiene un correlato en ninguna indicación ni propuesta de modificación ingresada por el Gobierno hasta el momento. Vi en la primera diapositiva que mostraron que al parecer incluso en algunas materias hay dos opciones distintas que nos está planteando el Ejecutivo. Entonces me gustaría saber en ese caso cuál es la opción por la que se decanta el Ejecutivo. Si pudiéramos tener un poco a la vista esa, a mí, bueno, en primer lugar es un tema completamente necesario a mi parecer el que en ese caso recordemos que no haya discriminaciones arbitrarias ni diferencias dentro de las cárceles. Fue noticia ahora hace un par de días en la cárcel de Angol la situación que se está produciendo ahí con un tratamiento evidentemente distinto al que tienen presos que se encuentran en otras cárceles. Entonces
me parece absolutamente razonable que garanticemos un principio esencial, que es que a todas las personas presas se les trate con una base de igualdad, y que las únicas diferencias que se establezcan tengan relación con el grado de peligrosidad de la persona condenada. En ese caso, yo me inclinaría más por la opción B que está planteando el Ejecutivo, pero me gustaría saber cuál entre la A y la B es la opción por la que se decanta el Ejecutivo, para tener en el fondo, saber por dónde empezamos a conversar. Y respecto de este punto también, hay otra cuestión que está, a ver, eso principalmente, sí, y respecto de las otras dos sugerencias, a ver, si me pudiera mostrar la diapositiva siguiente, que no alcanza a tomar nota, muchas gracias. El otro tema también que habíamos conversado en su minuto respecto de estos principios, respecto de estas reglas, es que muchas de ellas ya están recogidas en la legislación vigente. Están recogidas en su idea matriz, pero están recogidas en algunos aspectos de manera diversa. Entonces también sería bueno que discutamos en esta comisión y también conocer la posición del Ejecutivo respecto de cuál sería la razón o la necesidad de entrar a modificar acá principios generales del derecho penal o reinterpretarlos de cierta forma cuando ellos ya están recogidos en el derecho penal general. Eso también es otra inquietud que me merece, y que creo que deberíamos analizar bien para que esta nueva normativa sea complementaria y se entienda bien en coherencia con las reglas generales del derecho penal, y no venga aquí a dar una reinterpretación que pueda después generar en el fondo más complejidades en tribunales o más dificultades en tribunales que contribuir a resolver un problema, que es lo que estamos tratando de hacer acá. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Yo quiero proponer, porque no tenemos este texto a la vista, ni tampoco se ha transformado en indicación, entonces malamente podríamos votar sobre esta materia. Yo pediría que el Ejecutivo nos pudiera hacer llegar este documento para poder estudiarlo, razonarlo bien, transformarlo en indicación si es que existiera acuerdo, y proceder a la votación en su momento. Pero yo pediría que no entráramos en la discusión en particular respecto a este tema en especial, porque, insisto, no está ni siquiera traducido en una indicación. ¿Sí, diputada Flores? Gracias, presidente. No tiene que ver sobre el punto, pero venía en trayecto hacia acá y quería pedirle a usted, por su intermedio, si la comisión tiene a bien, presidente, poder agregar mi voto a favor de la fusión de los proyectos de retiro. Entiendo que no altera el resultado, porque al parecer la comisión estuvo en su totalidad de acuerdo, sí. Y me gustaría simplemente, si tienen los colegas a bien, poder agregarla, porque venía en trayecto y sé que en el vehículo uno no puede activar la cámara. ¿Existiría algún problema para que la diputada Flores incorpore su voto? Ya, se incorpora entonces. Ya, respecto a este tema en particular, yo pediría, subsecretaria, que nos pudieran hacer llegar estas propuestas, insisto, para poder conversarla con los equipos, conversarla con los colegas y, en definitiva, poder traducirla en indicación concreta para que pueda ser votada. Yo pediría entonces que pasáramos al siguiente párrafo, que corresponde al tema del procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de pena, y no entrar en un debate que creo que podemos hacerlo posteriormente. ¿Sí? ¿Subsecretaria quería decir algo? ¿Subsecretaria, tiene usted la palabra? Sí. Gracias, presidente. Vamos a hacer llegar estas propuestas. Igualmente, en su oportunidad, le fueron hechas llegar a los asesores con los que se tuvo la reunión. Y también quisiéramos señalar por su intermedio al diputado Sánchez, que justamente por la aprehensión por él manifestada respecto a que podríamos estar como repitiendo otras normas u otros principios que están en la legislación general, se definió con los asesores que en vez de tener un capítulo de principios fueran un capítulo de reglas. En el fondo, también en ese ejercicio se dejaron varios de los principios afuera.
que de alguna manera no los vamos a seguir proponiendo como principios. Y por eso quedaron tan reducidos a estas reglas bien precisas las que se comentó. Sí, solo se te... Respecto al presidente de ahora conocer el tema del procedimiento, hay algunas normas entre medio, que son, entiendo que las materias de las que debe conocer el tribunal. Sí. Antes del procedimiento. Disculpe, subsecretario, que estamos en una discusión respecto a la modalidad anterior y el diputado Sánchez ha hecho un punto y dice que él preferiría que sea el Ejecutivo el que plantee las indicaciones sobre esta materia de las reglas generales, ¿ya? O principios, ¿ya? Pero no hagan llegar antes de la próxima discusión dichas propuestas para poder estudiarlas también. ¿Ya? Sí, entonces usted dice que antes de entrar al tema del procedimiento judicial sería pertinente discutir otro capítulo. Disculpe, señor presidente, que son dos cosas. Una, que hay un artículo que quedó medio huérfano de supletoriedad de la propuesta del Ejecutivo, que tiene que rechazarse porque en el 480A que se aprobó la propuesta de los parlamentarios ya está señalada esa regla de supletoriedad. Solo hacía el punto para simplificarlo después. Pero después, antes del procedimiento, viene el tema de las materias. No. No, porque viene primero el procedimiento judicial de 480K y las materias de conocimiento de los tribunales del 480L. Ah, ok, perfecto. Sí. No retractamos. Gracias a la Secretaría por hacernos ver esto, ¿ya? Entonces, el procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de pena, que es el 480K, y aquí existe una primera indicación que dice relación con un tema de referencia, con una indicación de los diputados Alessandri, Leiva, Lonton, Sánchez, Vinter y La Vaca, que establece un nuevo párrafo quinto que dice procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de pena, que es un tema de referencia nada más, diputado Benavente. Solo para consignar, después todas estas normas van a tener un pequeño cambio justamente en su numeración, porque recién aprobamos un nuevo 480D. Entonces, después todo esto, solo para que lo consigne el secretario. Y allí en ese momento, cuando terminemos de votar todo el proyecto, le entregaremos la facultad a la Secretaría para poder ordenar en términos de numerales. ¿Ya? Entonces, existiría unanimidad para cambiar el epígrafe respecto a tal cual viene la indicación del Ejecutivo, número 3, procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de pena, por párrafo quinto, procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de pena, es solamente de referencia. ¿Sí? Presidente, lo que pasa es que esa indicación tiene un título y luego viene el artículo 480E. Es el epígrafe y el 480E respecto de materias de conocimiento en la página 16. Es una sola indicación. Nosotros estamos votando la última columna del comparado. Eso es lo que se está siguiendo. Y esa indicación parlamentaria incluye el 480E. Ahí parte ese epígrafo de ese párrafo. Ya, por lo tanto, entonces deberíamos votar el 480K, que es aplicación de normas comunes a todo procedimiento. No, porque estamos en la última columna, solo de las indicaciones parlamentarias. Lo que estoy diciendo es que la indicación de los diputados que usted acaba de nombrar, Marco y La Vaca, Alessandri, Leiva, Longton, Sánchez y Vinter, disponen un párrafo, que es el párrafo quinto sobre procedimiento, y comienza con un artículo, que es el artículo 480E, materias de conocimiento de los tribunales encargados de la ejecución. Eso es lo que hay que leer y discutir. Ya. Sí, diputado Sánchez.
Sí, solicito aquí a la Secretaría, gracias presidente, solicito a la Secretaría que se nos aclare, está indicado en el comparado como 480E, pero se han incorporado otras normas nuevas hacia atrás, entonces me da la impresión de que esa letra E está desfasada, por eso estamos viendo este artículo a esta altura y no nos había salido antes, entonces fijémonos en las indicaciones del Ejecutivo, estábamos ya en la letra J. Entonces, entender un poquito mejor, si es que el hecho de que tengamos que votar primero el 480E o como pasa a llamarse conforme a las indicaciones anteriores, es porque este quedaría previo a la letra K en el párrafo o epígrafe en el fondo propuesto, o cuál es la situación. La verdad pregunto porque me enredé ya entre todos los cambios de letra. Gracias. Ya. ¿Sí? Secretaría. Señor presidente, lo que podemos apreciar es la indicación de los diputados que modifican el párrafo en el sentido de darle la denominación párrafo quinto, procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de la pena, y que luego agregan este artículo 480E. No es una situación muy clara en realidad, porque las indicaciones, digamos, están siguiendo una cierta lógica. Y aparentemente esta indicación, tendríamos que ver la estructura del proyecto, porque ellos presentan un párrafo quinto, que evidentemente debe seguir un párrafo cuarto en algún lugar del proyecto de ley. A ver, aquí el proyecto de ley, porque ellos se alejan derechamente de la numeración de las indicaciones que se estaban presentando, que eran bastante correlativas las parlamentarias con la del Ejecutivo, digamos. No. Puede haber un párrafo cuarto en algún lado. Patricio. Yo no le encuentro sentido en realidad. Patricio, el párrafo cuarto está en la página 7, ¿qué parte? Acá veo la página 4 exactamente. Exacto, parte con el 480A. Del control judicial en la etapa de ejecución de sanciones. Ya, si en realidad ellos están remitiendo, están utilizando la nomenclatura del proyecto. Por eso que sale de la estructura que le estaban dando las indicaciones que se fueron presentando, digamos, de alguna forma u otra, orientadas a ir complementando, modificando las del Ejecutivo. El proyecto de ley en la página 7, efectivamente, tiene un artículo segundo que modifica el Código Procesal Penal intercalando el siguiente párrafo nuevo al libro cuarto, título octavo, a continuación del artículo 480. Y allí está el párrafo cuarto del control judicial en la etapa de ejecución de sanciones penales. Luego, el proyecto, si nosotros vemos, bueno, entre medio vienen las indicaciones, porque esto es un párrafo nuevo al libro cuarto, título octavo. Luego se intercala, se modifica por las indicaciones del Ejecutivo el párrafo cuarto, dice intercalas el siguiente párrafo cuarto del título octavo del libro cuarto del Código Procesal Penal, pasando al actual párrafo cuarto a ser quinto. Claro, y en el fondo ahí se está modificando, ahí estaría el párrafo cuarto, que tiene artículos 480A, luego el 480B, el 480A que se falta por se aprobó la indicación de los parlamentarios, el 480B también se aprobó la indicación de los parlamentarios, el 480C del Ejecutivo cayó, pero se aprobó la indicación de los diputados Soto y Cariola sobre el 480C, y también el 480D se aprobó la indicación parlamentaria con la supresión, me parece, de particularmente. O sea, hoy día hay un nuevo particularmente 480D. Entonces lo que tenemos acá es un nuevo párrafo cuarto, que va agregando literal el 480A. Puede ser esto para, también voy aprendiendo yo porque tenemos el 480B, C y D. el C y el D. Y luego nos encontramos con el tema de que hay estos
la norma de los principios, ¿no? que van a salir, ¿cierto? Y en el fondo se les va a poner como, ya no como principios, sino como reglas comunes. Yo pienso que el que se pongan como reglas comunes estos artículos no necesariamente significa que lo vamos a sacar del orden o la estructura que se está haciendo, porque podríamos cambiar simplemente el parrafito título y poner reglas comunes y meterlos ahí. Eso lo dejamos, lo saltamos porque estaba complejo y se va a presentar una indicación por parte del Ejecutivo, y nosotros saltamos al 480K. Ahora, el 480K sigue estando dentro del párrafo cuarto y tiene un nombre que dice procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de la pena. Sigue la lógica, por tanto, de la indicación del Ejecutivo, que a su vez las parlamentarias le van modificando. El tema está en que el número es un párrafo desde ya, ¿no? Así es. Sí. Pero y me da la impresión que dentro de la nomenclatura habitual ya teníamos el párrafo cuarto, ¿cierto? Pasando el cuarto existente a ser quinto, es el principio de esta indicación. Patricio, ¿sí? En el comparado, la comisión fue adoptando la idea de ir avanzando con la indicación parlamentaria. Ese era el eje de la votación. La indicación parlamentaria es el eje, y se puso en el comparado las indicaciones del Ejecutivo en el orden que fueran calzando de acuerdo a la materia. Entonces lo que se iba votando es lo que va diciendo el orden de la estructura completa que propuso la indicación parlamentaria. Eso es el orden que se sigue. Entonces ahora, más que el K del 480K que está en la indicación del Ejecutivo, la idea era ir votando todas las parlamentarias, y en la medida que fueran concordantes con el Ejecutivo o complementarias, ahí el Ejecutivo podía ir viendo si quería complementarlas, si eran redundantes, si ya estaban repetidas, pero el eje en la votación estaba siendo la indicación parlamentaria. Sí. Realmente creo que es la tónica que deberíamos continuar, que ha sido además la forma de tramitar todo este proyecto. Por lo tanto, pondría la votación del artículo 480E, que son las materias de conocimiento de los tribunales encargados de la ejecución. No me limitaría al tema del epígrafe o el párrafo, porque es un tema más bien de orden que podemos ir adecuando. Yo entraría directamente a la votación entonces el artículo 480E, que dice relación con la materia de conocimiento. Señor secretario. Sí, el artículo 480E, que es una indicación parlamentaria, dice relación, su título tiene materias de conocimiento de los tribunales encargados de la ejecución. Señala que el tribunal encargado de la ejecución conocerá de la revocación de la pena sustitutiva que se refiere a la ley número 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Esa sería una primera competencia del tribunal. B. También conoce el tribunal de los incumplimientos a que se refieren los artículos 25 y siguientes de la ley número 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, o sea, serían los incumplimientos. C. De la concesión o denegación, a su vez, la libertad condicional a que se refiere el decreto de ley número 321 de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. D. De la revocación de la libertad condicional a que se refiere el decreto de ley número 321 de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. E. De la solicitud de reclamos y recursos interpuestos por las personas privadas de libertad en contra de las decisiones, medidas y actuaciones de la administración penitenciaria que les afecten, especialmente conocer de las reclamaciones en contra de sanciones disciplinarias impuestas por la autoridad penitenciaria. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones y recursos que fueren procedentes de conformidad a la Constitución Política de la República y las demás leyes pertinentes. F. De las reclamaciones que se efectúen en relación con la procedencia de la reducción del tiempo de la condena a que se refiere la ley número 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta. G. La ejecución de las medidas de seguridad y de su cesación. H. La ejecución de las medidas cautelares personales que contemple el Código Procesal Penal y todas aquellas materias que la ley le encomiende.
Esta fue la indicación que los que suscribimos dicho texto planteamos, es decir, los diputados Alessandri, Leiva, Lonton, Sánchez y Winter, y establece cada una de las áreas que corresponderían conocer a los tribunales. Creo que está bastante completa la propuesta. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Me quería mencionar acá, y qué bueno que discutamos justo en este momento este artículo propuesto, porque justo ayer salió en Reportajes Tele 13 un análisis de cómo la Corte Suprema estaba otorgando por vía de amparo cientos de libertades condicionales ya rechazadas. Entonces yo creo que antes de aprobar esto sería pertinente que quizás podamos pedir un informe a la Corte Suprema diciendo si es que va, a ver cómo lo planteo, es problemático que se establezca en la legislación instituciones especiales para tomar conocimiento dentro de ciertas materias y que después por otras vías se estén realizando revisiones judiciales que no corresponden dentro del procedimiento judicial ordinario, reglado. De cierta forma lo que se hace por vía de estos amparos es hacerle una trampa al sistema, y siendo que en Chile hoy día tenemos comisiones de revisión de libertades condicionales, tenemos informes de gendarmería, y al final todo eso se obvia, todo eso se hace como que no existe por vía de una revisión por los tribunales superiores de justicia. Entonces me gustaría saber la opinión respecto de esta norma de la Corte Suprema y cuál sería su posición dentro del marco también de los fallos recientes en materia de recursos de amparo de el ámbito de competencias, digamos, de esta nueva institución que se estaría creando, los tribunales de ejecución de pena, y las materias que estarían sometidas a su conocimiento. O sea, si sobre la base de la legislación hoy vigente y la legislación que estamos creando acá, esto sería de todas maneras revisable por vía de otros recursos como el recurso de amparo ante los tribunales superiores de justicia. Gracias. Diputado, yo creo que son dos temas diferentes. Recordemos que la acción cautelar o el amparo en particular es una norma constitucional que vela por derechos eminentemente constitucionales y estamos aquí en otra fase. Es decir, independientemente de esto, la norma constitucional puede ser aplicable, incluido en este proceso. Entonces, lo que yo haría... para no detener el avance de este proyecto, que creo que es necesario, a lo mejor pedir también un informe respecto a los fallos de la Corte Suprema, porque habría que leer cada uno de los fallos, ¿no? Yo no desconozco, vi el reportaje también, pero desconozco cuáles fueron los fundamentos en virtud de la cual la Corte Suprema tomó las decisiones que tomó. ¿Ya? Habría que leer los fallos y recordemos que nosotros establecimos restricciones respecto a esta medida el año 2019, si no me equivoco. ¿Ya? Modificamos, y eso efectivamente derivó en los amparos, pero dice relación, te insisto, a una materia procedimental, y lo otro dice relación a una materia de ejercicio de derechos constitucionales. Muchas gracias, señor presidente. Sí, lo que me preocupa en concreto es la eficacia de esta norma. Porque evidentemente si el trabajo que estamos haciendo aquí en el Congreso no va a tener un correlato en la realidad o no va a tener el efecto práctico que estamos buscando, porque tal como usted señala, presidente, ya hubo un esfuerzo legislativo para restringir de cierta forma o aclarar la forma, valga la redundancia, por la cual se otorgaban las libertades condicionales, y esto de todas maneras fue bypaseado, por decirlo de cierta forma, por los tribunales de justicia, concediendo igual estos beneficios por vía de recursos de amparo. Y yo creo que es algo que le da rabia a la gran mayoría de la gente. Que nosotros aquí también en el Congreso estemos trabajando y poniendo nuestro mayor esfuerzo posible para que la gente peligrosa esté efectivamente en la cárcel y en la cárcel se haga el trabajo que hay que hacer, que es reinsertarlos después en la sociedad. Pero al final se le hace la trampa al sistema de todas maneras, y si esto va a terminar también en el fondo en amparo, que lo sé, en el fondo sé cómo funciona la Constitución, y eso efectivamente es parte de las posibilidades. Entonces, que nos lo aclare también la Corte, porque aquí lo que estamos tratando de generar desde el Congreso, porque es nuestra función y es la responsabilidad que tenemos, son cambios en el funcionamiento de la justicia y de cómo se otorgan ciertos beneficios penitenciarios, y lo que estamos buscando evidentemente es que esto tenga una eficacia, y para eso necesitamos la colaboración también de los tribunales. Entonces me gustaría saber la opinión al menos de la Corte Suprema respecto de cómo se va a traducir esto a la realidad. Mire, yo insisto, yo creo que estamos hablando en dos instancias diferentes. Yo preferiría, y ahí podríamos ver el estudio de las sentencias posteriores al 2019 que están otorgando
estas libertades para ver dónde tenemos el problema técnico respecto al tema constitucional. Insisto, esto dice relación con los tribunales de ejecución de pena que en rango inferior. El ejercicio de estas acciones cautelares, desconozco cuáles son los fundamentos que han esgrimido las personas que lo han desarrollado, ni cuál ha sido el fundamento de la Corte Suprema para otorgarlo. Entonces yo lo que invitaría, diputado, que veamos los fallos en particular, estudiemos y veamos qué alternativa podemos entregar en ese ámbito. Pero creo que esto ya es un tremendo avance en orden a poder establecer la competencia de los tribunales de ejecución de pena. Yo lo que invitaría sería a votar esta materia. ¿Sí? A diputado Benavente. Perdón, presidente, yo lo pediría independiente. Yo estoy de acuerdo con esta norma en general, pero yo también me sumaría a la petición del diputado Sánchez pedir el informe. A lo mejor no sé si no sé si condicionar la votación a pedir el informe o no, pero yo le pediría si lo podemos pedir. Existiría entonces. Porque esa es la. A ver, hay un tema que es bien importante, el amparo. Es cierto, el recurso de amparo es un recurso constitucional, lo sabemos, pero a mí también me llamó la atención porque además sería interesante que la Corte Suprema clarificara el tema de los amparos otorgados, porque el amparo, el único requisito que exige es que no se haya hecho uso de algún otro recurso legal. Y ahí me llamó la atención mucho eso, porque quien pide una libertad condicional y es denegada, quizás ya caducaría el derecho a recurrir de amparo. A mí me interesa mucho también el criterio de la Suprema desde ese punto de vista. Lo digo, entonces, yo me sumo a la petición del diputado Sánchez. Tenemos un tema práctico respecto a la solicitud de un oficio de estas características, porque la Corte Suprema es un organismo autónomo, o sea, es un poder del Estado autónomo. Entonces, mal nosotros podríamos decir, ¿sabe qué? ¿Usted por qué fundamenta su fallo? Entonces, es que lo que yo propondría, y no sé si la Secretaría estaría de acuerdo, es que pudiéramos oficiar a quien es el interlocutor válido para con la Corte Suprema, que es el Ministerio de Justicia, en orden a conocer cuáles son las razones en virtud de las cuales se está llevando adelante esto, para ver y propender algún tipo de reforma constitucional que diga relación con esa materia. Perfecto. Porque en definitiva sería decir, no es rol fiscalizador de la Cámara de Diputados el pedirle a la Corte Suprema, no tenemos facultades fiscalizadoras. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Es que quizás lo expresé mal. Yo entiendo que en general, para otros proyectos de ley, hemos solicitado informes a la Corte Suprema para conocer también su opinión respecto a determinadas materias, y yo lo que estoy pidiendo es solo en el marco de la misma idea, o sea, que la Corte Suprema nos pueda, en el fondo, compartir su análisis respecto de este aspecto particular del proyecto de ley, o sea, las materias de conocimiento que están siendo asignadas a estos nuevos tribunales de ejecución de pena, y cuál es, en el fondo, su visión respecto de la esfera de competencia que le estamos estableciendo a estos tribunales, y cómo eso podría colisionar con lo que ellos están resolviendo o han estado resolviendo en los últimos meses en materia de otorgamiento de libertades condicionales por vía de recursos de amparo. Solo en el marco de lo que se hace habitualmente por parte de esta comisión para conocer la opinión de otro poder del Estado respecto del cual efectivamente, y tal como usted señala, presidente, nosotros no tenemos facultades de fiscalización, hay que reconocerlo. Sí, el tema es que la Corte Suprema ya presentó su informe respecto a este proyecto de ley al comienzo de la tramitación, y si quisiéramos lo que usted dice respecto a este artículo en particular, vamos a tener que esperar el informe respecto a este artículo en particular y vamos a dilatar la discusión del proyecto de ley hacia el futuro. Entonces yo sería partidario de hacer las gestiones con el Ministerio de Justicia para poder ir en la misma línea que usted señala. ¿Ya? Diputado Benavente. Como dice usted, aquí me corroboró la Secretaría que ya se emitió el informe propio que emite la Corte Suprema respecto de proyectos que tienen que ver con las facultades de los tribunales. Pero a lo mejor, bueno, una alternativa es la que hizo usted al Ministerio de Justicia, o pedirle a la Corte Suprema a lo mejor quizás ampliar ese mismo informe, porque es un informe sobre el proyecto y no sobre las indicaciones. Sí. Entonces, yo no sé si a lo mejor podríamos tener una facultad de pedirle a la Corte Suprema que ampliara el informe sobre, en definitiva, el proyecto que ya vaya a pasar a la sala. Porque la Corte Suprema emitió un informe sobre el proyecto original, pero el proyecto original ha tenido varias modificaciones con las indicaciones aprobadas, etcétera.
Señor secretario. Sí. Efectivamente, cuando voy a partir un poquito del principio, cuando se ingresa un proyecto y este proyecto contiene alguna norma que de alguna forma modifica las organizaciones de atribuciones del Tribunal de Justicia, es obligación mandárselo a la Corte Suprema para que informe. En este caso, bien, es posible que durante el transcurso de la tramitación del proyecto se vayan aprobando ciertas normas que de alguna forma u otra estén agregando algo diferente al proyecto. Y si esta norma, por ejemplo, el 480E, que es el que estamos en este momento, digamos, en estudio, se aprobase, nosotros podríamos derivarlo a la Corte Suprema como un elemento nuevo al proyecto para que se pronuncie respecto a eso. Sí, eso podría ser. Pero eso yo lo que propongo es que sea posterior al proyecto completo, porque a lo mejor nos podemos encontrar con otras situaciones particulares y antes que pase la sala, mandar todo el proyecto, porque no podemos mandarle indicaciones que exacto, porque hay muchas indicaciones de diferentes actores. ¿Ya? Sí, ya, ok, hagamos eso. ¿Ya? Con Acordado. detalle de algunas inquietudes especiales. Si es que la Secretaría... Sí saben, en el fondo, porque si no nos pueden hacer Sí. un análisis completo y un Sí. proyecto complejo. Sí, las modificaciones se las mandaríamos cuando acumulemos más. Ya, ok, acordado. Entonces yo propondría votar el artículo o la propuesta de indicación del 480E, que dice relación con la materia de conocimiento de los tribunales encargados de la ejecución de pena. ¿Existiría acuerdo para votarlo? ¿Por unanimidad? Antes está solicitando la palabra la subsecretaria. Subsecretaria. Gracias, presidente. Nosotros teníamos una propuesta para poder unir algunas letras y darle un orden como más conciso. No sé si alcanzamos a hacérselo llegar o lo incorporamos de otra manera, si se pudiera. Esa no está en una propuesta concreta en estos momentos, ¿verdad? No. Sí, tenemos una propuesta que se la podemos hacer llegar. Ya, ¿sabes qué? No vamos a votar este artículo porque además son las 4:01, terminó la sesión. Esperaría entonces, señora subsecretaria, que nos envíe prontamente eso para poder votar la próxima sesión. ¿Ya? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, subsecretaria.